Y bien, amigos, me acompaña del otro lado de la fibra óptica Inés Montano, con quien vamos a compartir un poco apreciaciones sobre este tema tan fascinante que a pesar de ser un tema de debate histórico, pues nos convoca siempre al presente, a revisar también nuestro presente. Inés, bienvenida. Encantado, muchísimas gracias. Y bien, para comenzar y dar un poquito una imagen de contexto, eh, América Latina y lo que es la hispanósfera, para ser un poco más riguroso en términos de extensión territorial, siempre ha tenido como ese elemento de mucha controversia con respecto a lo que ha sido el mismo concepto de la hispanidad, ¿no? O sea, Mm, ciertamente hablamos de un proceso que no tan solo se extiende territorialmente, sino también en el sentido cronológico, ¿no? Estamos hablando de mm, más de 5 siglos de una matriz sociocultural importante, con mucha presencia, muy importante, no tan solo para nuestra región, sino para el mundo. Sin embargo, eh, ¿cómo podríamos entender este concepto de la hispanidad y tenerlo como en su contexto? Aunque sabemos que en la actualidad, pues, sobre todo en la coyuntura política de muchos liderazgos de América Latina, que va incluso desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, han manejado con mucho sentimiento crítico y mucho resentimiento sobre este concepto. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Pues la primera palabra que creo que está pues en la base, ¿no? de este resentimiento, de este malentendido que existe sobre la hispanidad, es el desconocimiento. El desconocimiento, porque muchísimas veces lo que conllevamos, lo que vivimos, lo que tenemos cada uno es un problema un poco ontológico, es decir, no sabemos lo que somos. Y este no saber es que no puede haber vacíos en esto, con lo cual lo llenamos, pues sabemos por aquí, por acá, lo que nos han enseñado, pero el problema de fondo es que no tenemos este conocimiento de la historia que nos permitiera, por así decir, asumir nuestro propio ser, es decir, qué es lo que somos. Y luego, y esto se llena con las ideologías, ideología indigenista, centro europacentrista, lo que sea, ¿no? Es decir, cualquier ideología política, pero en realidad la historia es muchísimo más rica que estas ideologías y si sabemos aprovechar el conocimiento histórico, pero histórico de verdad, es decir, basado más en los hechos, Claro. entonces yo creo que es ahí donde está la riqueza de la hispanidad, precisamente de esta palabra y del concepto. Hace unas semanas escuchaba a un historiador español, me imagino que quizás lo conozcas, es probable que lo conozcas, Alberto Garín. Él comentaba un poco una suerte, me pareció interesante la alegoría, porque se planteaba muchas veces esa percepción de ver la historia como un ejercicio de minería, ¿no? Como el Ajá. minero que va a una veta y va a excavar con la expectativa de que va a conseguir un diamante, o una piedra preciosa o una veta de oro, ¿no? Y con ese mismo espíritu extractivista ve la historia. Voy a examinar la historia a ver si hay una herencia, a ver si hay algo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo que me dé estatus, reputación. Pero si conseguimos que mi abuelo o mi bisabuelo simplemente fue un tendero o fue un comerciante o cualquier cosa, pues entonces ya desisto, ¿no? Entonces, claro, esa visión muchas veces romantizada de la historia, Ajá. obviamente también ejerce un peso muy determinado, o sea, muy pesado para poder hacer historia que vaya más allá de la historiografía patria, de la historia, de la hagiografía heroica, pues que busca precisamente exaltar como un sentido de identidad muy típico del siglo XIX y que a veces, bueno, cuando se consiguen cosas, pues que contrastan con ese relato heroico, pues ciertamente, pues muchas veces es lo que se consigue como que desaliento, ¿no? Es un poco lo que entiendo que puede estar, o que puede ser algo que también está ocurriendo no tan solo en nuestra Ujú. Hispanoamérica, sino también en muchos otros lugares del mundo, ¿no? ¿No te parece? Exactamente, en propia España, porque España es un imperio donde la metrópoli estaba en el centro y el centro estaba en la metrópoli, es decir, que todos los territorios contribuían y todos los territorios formaban parte, esto está dicho, por ejemplo, en este libro maravilloso, Meditaciones de Hispanoamérica, de Agapito Maestre, porque es uno de los pensadores que ha estudiado muy, muy bien
¿no? Las conexiones, pero precisamente, ¿qué es lo que podemos recuperar ahora, aquí y ahora, entre, ¿no? De esto, de la hispanidad? Incluyendo todo el territorio hispanoamericano, la gente que habla el español en los Estados Unidos y aquí en España, porque también aquí hay que hacer mucha labor de educación, mucha labor, cuesta mucho, ¿no? Es decir, es algo que nos une también esta tarea. Claro, Esta tarea. Y en cuanto a la historia, como los héroes y villanos, hay un historiador mexicano que decía, no, la historia de bronce. ¿Qué es la historia de bronce? Pues tenemos Colón, tenemos el busto, tenemos la estatua de Colón, un día está ahí y la otra lo tiramos. Es decir, es que la historia no es esto, la historia es el relato de la vida cotidiana de la gente. Evidentemente hay personajes que resaltan, entonces no podemos hacer la microhistoria, ¿no? También tenemos que tener a los personajes que se destacan, pero claro, lo que no podemos es convertir a estos personajes, que son la gente como nosotros actualmente, ¿no? Porque cada uno hace su trabajo, unos se destacan más, otros menos, pero no hacen tareas absolutamente determinantes en cada uno en su esfera. Otro va a ser conocido más, otro menos. Es igual que no, los autores clásicos, algunos se descubren ya pasados milenios de años. Entonces, hay que tener este concepto de historia no como algo sagrado, épico, y de bronce, ¿no? Es decir, la historia transcurrió solamente entre villanos y los héroes. No, no, no. Ni Hernán Cortés era un villano como lo podemos ver en los murales de México. No, ni tampoco él ha sido un superhéroe como Spider-Man. Es que no es así. claro, Entonces era la gente, pero lo que hay que apreciar, creo que es lo que se pierde muchas veces, es la perspectiva, ¿qué es lo que querían hacer? No, si claro. hablamos de un personaje histórico, ¿qué es lo que quería? ¿Qué proyecto tenían? No, ¿qué proyecto tenía Calles, el presidente de México? ¿Qué proyecto tenía Hernán Cortés? Porque esto sí que lo podemos recuperar a través de los documentos, a través de Claro. las obras históricas, de sus cartas o lo que sea, ¿no? Claro, en este contexto, ciertamente es importante también destacar el hecho de que, bueno, ciertamente la historia también es un ejercicio de visión, es una ciencia social y en líneas generales también hay Ujú. que mirarlo con sus luces y sus sombras, o sea, no tiene sentido, y con, todo, con todos los matices que hay intermedias, ¿no? Y esa perspectiva también dicotómica, pues, entra, por supuesto, en escena este gran debate historiográfico, que es lo que se ha llamado a denominar como la leyenda negra, ¿no? Y me gustaría un poco tu palabra de análisis sobre esto. Ciertamente, nuestra intención no es ni leyenda rosa, pero tampoco leyenda negra, sino la historia tal cual que es, pero sí identificar cuán dañino puede ser el que los países y de alguna manera los significados que le damos a la política contemporánea estén basados o inspirados en una leyenda, ¿no? Y mucho menos si es una leyenda como se caracteriza esta, como es la leyenda negra española. Exactamente. Es que aquí lo que tenemos y justo prácticamente cada uno de nosotros con lo que tenemos que lidiar es con la leyenda negra a nivel personal y a nivel de la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque independientemente de cualquier país, estemos en Costa Rica, estemos en Guatemala, México, España, estamos afectados por esta leyenda negra como sociedad, ¿no? Como un conjunto. Pero también es una leyenda negra, es un problema un poco ontológico, quiero decir, es un problema de cada uno de nosotros y cada uno tiene que resolverlo de alguna manera. Por ejemplo, Julián Marías decía, ¿no? Algunos adaptan, o sea, asumen la leyenda negra como si fuera verdad. Y entonces, claro, esto lleva a unos momentos un poco de caínismo, de que todo es malo, de que no valemos para nada, ni el imperio, ni nada. Es decir, es uno de una de las consecuencias. Luego los otros dicen, no, 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 la leyenda negra es absolutamente inaceptable, entonces montan otra leyenda, justo lo que he mencionado. Entonces, y tampoco, es decir, se están errando
pero ya por una parte de más, ¿no? O sea, unos por menos, otros por más, Claro, por montar esas leyendas rosas o doradas, tampoco. Entonces, y solamente hay unos pocos que adaptan esta actitud crítica, no quiero decir científica ni nada, pero simplemente tomar todo con una pizca con una pequeña duda, con una pizca de curiosidad también, ¿no? Como decía el gran filósofo Ortega y Gasset, que es que claro, lo que necesitamos mantener es una permanente curiosidad, porque la historia de Hispanoamérica y también de Hispanoasia, no olvidemos que las Filipinas se gobernaban desde Nueva España, que soy Estados Unidos en México, ¿no? Es decir, que todo este territorio tiene una historia riquísima. Entonces, y esta historia está ahí para conocerla. El problema que tenemos, pues no lo tenemos como los ingleses o franceses en un libro sintetizado, pero esto es el objetivo, ¿no? Que al fin y al cabo alguien haga una síntesis, ¿no? Por así decir, ni la leyenda rosa ni la leyenda negra, sino una síntesis de esta vivencia, porque claro, de esta vivencia, ¿por qué Hispanoamérica es el mestizaje? Pues porque la leyenda negra no coincide con la realidad histórica, porque los pueblos indígenas al fin y al cabo han sido integrados. Es decir, ¿podríamos lamentar la pérdida de todas las lenguas indígenas? Todo lo contrario, las primeras gramáticas que salieron en el siglo XVI, antes que inglesa y francesa, son las gramáticas indígenas, para mencionar una náhuatl, ¿no? La más conocida. Y luego ya bajamos a América del Sur, lo mismo, ¿no? Hay, ¿no? claro. De todas las lenguas Guaraní. Ujú. exactamente, guaraní y todo esto. Claro, Entonces, claro. Y es allí donde ujú, también llama la atención que ciertamente es importante examinar también que si es verdad, cometieron abusos, excesos, hubo importantes, pues claro, ciertamente es el encuentro y los encuentros civilizatorios no siempre son pacíficos, pero ciertamente hubo un momento en el que la propia expansión político-administrativa del imperio pues tuvo que buscar la manera de organizarse con apego al derecho, con apego a la tradición, a las costumbres, y allí entra en escena un conjunto de pautas civilizatorias que no existían por decirlo de alguna manera, en lo que llamaban en su momento el Nuevo Mundo. Hablamos de una transferencia de conocimientos intensiva que obviamente no cada una tuvo una dinámica propia, como es el caso del idioma, la religión, el arte, la música, la comida, el comercio, las formas de hacer, de llevar a cabo la agricultura, la planificación del tiempo, la organización del Estado, la arquitectura. Estamos hablando de una expansión urbanística como muy pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Sí, y por supuesto, esto trae consigo la cosmovisión, la perspectiva también del tiempo. Es importante destacar el aporte que tuvo este documental de España, la primera globalización, con cómo cambió la percepción de la cartografía, de la navegación, del comercio, y ciertamente este tema del mestizaje, ¿no? Cómo empezó a generarse una hibridación cultural progresiva, contingente, con un sincretismo también en lo religioso importante, y que de alguna manera esa impronta de los pueblos originarios, pues también estuvo plantada ahí en ese mestizaje y en esa hispanidad que también nos explica. En ese contexto, Inés, ¿qué papel jugaron, por lo menos el caso de los cronistas de India? Vemos que es un fenómeno que no lo vamos a ver en otros modelos de expansión colonial como el británico o el francés, por ejemplo, ¿no? Que no hay como mucho interés en documentar y explicar qué estaba pasando. Más allá, obviamente, de los casos de exageraciones o mala documentación de lo que ocurría, pero más allá de esos detalles, pues hay un legítimo interés de conocer aquello, conocer sus pautas. ¿En qué sentido, qué papel jugaba este tema de los cronistas de Indias? sí, los cronistas de Indias, pues antes que nada, ¿quiénes eran los cronistas? No, para mí es un término que yo
No, es muy sencillo, yo lo tomo como algo muy sencillo. Es decir, cronista de India es cualquier persona que iba a América o no iba a América tampoco, porque hay también Ginés de Sepúlveda que no ha ido, pero ha entrevistado a los protagonistas, ¿no? Y es también un cronista de Indias, que quiere decir que una persona que ha escrito sobre América ya puede considerarse cronista, un cronista de Que Indias. venían a ser Con lo como los cual, primeros esto periodistas, los primeros corresponsales de la los época, primeros, ¿no? claro, claro, pero es el primer capítulo fundamental del periodismo internacional, porque las cartas de Colón se editan por toda Europa, las cartas de Hernán Cortés también, y sobre todo lo de Hernán Cortés quitando la parte esta de cómo iba, qué dificultades tenía, los tesoros que encontró, eso es lo que se traducía inmediatamente, lo que tenía interés Claro. absolutamente no apabullante por toda Europa. Entonces, sí, los primeros periodistas y estoy achicando mucho mi obra, porque ahora entramos en un archivo y mi diccionario queda en nada, porque hay mucho, hay mucho. Eso es precisamente una de las vetas ya encontradas, ya bien agarradas de esta de oro, que podemos por ahí seguir, leyendo un par de textos, porque muchos textos están en internet bien editados, de los cronistas más conocidos, bueno, Colón, Hernán Cortés, o cualquier otro, no podríamos citar un montón de Bernal Díaz del Castillo, pero leerlos no como un texto doctrinal, no como un texto, una verdad 100%, no, no, a leer a Bernal Díaz, contrastarlo a ver qué dice Cortés, como un pasatiempo, ¿no? Porque son textos escritos por gente normal como nosotros. Es decir, son artículos de periodistas o si quieren, son blogs de aquella época. Entonces, eso cómo tenemos que tomarlos, nada más, ¿no? No buscar ahí respuestas, por así decir, fundamentalistas, que sí, pues leo a Bernal y ya sé cómo era conquista. No, porque era una persona normal como cada uno de nosotros y además tenía el agravio de vivirlo y nosotros lo que vivimos lo describimos según nuestro punto de vista. De vista. Claro. O sea, es así. Y ellos eran la gente normal como nosotros, lo que pasa es que han hecho gran descubrimiento, entonces lo que querían es el afán de divulgar lo que han hecho. Son los hombres del Renacimiento. Y aparte de estos cronistas conocidísimos, ¿no? Hay muchos cronistas, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Es que tlaxcaltecas se expandieron, gracias a ellos se pobló el norte de México, ha sido posible el avance de Texas, todos los estados, ¿no? Gracias a tlaxcaltecas, porque ha habido una misión especial con el virrey Mendoza del siglo XVI y ellos mismos dijeron, sí, avanzamos ahí al norte, o por ejemplo, la embajada de los tlaxcaltecas al corte de Felipe II. También, es decir, el papel de los pueblos indígenas era también importante y se integraron enseguida en este imperio. Y, por ejemplo, en el siglo ya principios del XVII, Mamán Poma de Ayala escribe directamente su crónica dirigiéndose a Felipe II. ¿En qué imperio, en qué estado, ya ni hablar de imperios, en qué estado un súbdito que hablaba medianamente bien español y medianamente bien quechua, no sé, igual hablaba muy bien quechua, pero claro, español ya un poco menos, ¿no? Es decir, su propia crónica es una mezcla complicadita de quechua y español, pero se dirige directamente a Felipe II en su crónica y la quiere y critica todo el estado, o sea, todo el montaje ya de este estado mestizo lo critica de A a Z, o sea, de pi a pa, porque no le gustaba este nuevo orden, ¿no? Él quería a los indígenas por un lado, los españoles por otro, y mejor sin españoles, entonces ya aniquila prácticamente el 50 o más por ciento de la población que ya a principios del siglo XVII, que eran 70% de población mestizos, ¿no? Es Claro. decir, ha sido complicada la vuelta atrás. Y justo por ahí, por este carácter crítico de los escritos muchas veces, porque claro, ahí nadie escribe que el fulanito de tal se porta estupendamente en la encomienda de... Es que a nadie se le ha ocurrido decir esto. Claro. Pero a todo el mundo se le ha ocurrido decir que este mi vecino de la otra encomienda ayer ha castigado el indio y se ha muerto, no sé qué. Entonces, y esto es lo que se queda de los archivos. O sea, hay que tener en cuenta Claro. también el porcentaje de las quejas, porque de las cosas que iban normalmente no se quejaba nadie, con lo cual no queda, muchas veces no queda huella. Claro, y creo que también aquí hay un elemento importante, ¿no? Que esto poco a poco, con el paso de los años, con el paso de las décadas, de esos 3 siglos de administración pública, porque ciertamente hay que verlo no nada más como una perspectiva
de imperio en el sentido contemporáneo de la palabra, sino que ciertamente fue desarrollando un estilo, una forma muy particular y en cierta manera con mucho mestizaje también en la parte de la doctrina de la administración del propio Estado, ¿no? De la propia administración, no tan solo en la parte estrictamente económica, sino también en la parte sociopolítica de aquellos territorios, ¿no? Estamos hablando de ingentes cantidades de personas y también de una extensión territorial que incluso a día de hoy, con toda la tecnología, pues es imposible poder tener un control minucioso de todo lo que pasa, ¿no? Y ciertamente esto también implica una forma necesaria de descentralización hispánica que en cierta forma funcionaba con este sistema de virreinatos y capitanías generales y que de alguna manera marca un estilo también muy particular y muy característico y civilizatorio de lo que es la hispanidad, ¿no te parece? En comparación con otros modelos coloniales que incluso compiten para el tiempo con España, ¿no? Sí, sí, sí. No, exactamente, compiten además, no en el sentido competir, pero sí que el potencial es mucho más grande, ¿no? El siglo XVIII, los dos grandes virreinatos son grandísimos, o sea, es un montaje impresionante. Y para ver hasta qué punto tiene, por así decir, tiene vigencia el montaje administrativo del Imperio Español, pues hay que comparar dos mapas. El mapa de los virreinatos con capitanías generales y el mapa actual de los veintitantos países independientes. Claro. Se comparan, y de los estados también, de los Estados Unidos mexicanos y de los estados, no los que habían capitanías, Nuevo México, Texas, todos los estados ¿no? que existen, que existían antes con las fronteras y ahora, es decir, que el montaje administrativo se ha quedado ahí. Lo que ha cambiado ya es pertenencia a un estado, a otro y evidentemente los estados modernos ya es otra historia. Y aparte de este montaje administrativo que las fronteras hoy se mantienen, ¿no? Es decir, de los estados, lo que hay, es decir, era algo montado sobre la realidad histórica, la realidad que existía ahí, ¿no? O sea, se tomaron en cuenta las fronteras, en los pueblos, y entonces esto tiene vigencia hasta hoy. Y por otro lado, pues ¿cómo llamarlo? El imperio que no era precisamente, tenía de todo menos la rigidez. El diálogo, ¿no? El virrey como representante del otro rey. Pero el otro rey en la península, claro, no puede, hay retrasos de 2 o 3 meses, entonces aparecen cosas como, sí, yo acato la orden, pero luego no la cumplo. Sí. Y todo este tipo de, porque es uno de los más famosos, ¿no? que hay, pero luego aparecen otros cuantos, por así decir, procedimientos que se utilizan, es decir, o guardar en el cajón, porque no, ahora no era el momento, porque el rey, claro, hace una orden en la península y luego dice, no, España, dice, sí, si me van a matar aquí, sí, si yo pongo, si yo esto aplico esta ley, imposible, ¿no? Esta orden real. Y se hacía directamente porque el virrey era quien mediaba entre la realidad que estaba él, ¿no? El gobierno real y representar al rey, o sea, desatacar no podía, pero sí que podía maniobrar, por así decir, los tiempos, manejar los tiempos y cambiar. Entonces, pero este carácter se pierde en el siglo XVIII, desgraciadamente, con el centralismo borbónico y es por ahí donde viene el problema, ¿no? Donde viene el malestar también de los países de Hispanoamérica, que virreinatos, quería decir, ¿no? Todavía virreinatos, pero ya se sienten como países del siglo XVIII. Y a partir de ahí ya llegamos a las independencias, que por otro lado es una consecuencia lógica. Ya Ginés de Sepúlveda decía, llegará un momento que todos estos países ya veréis que se van a independizar. Y Ujú. esto lo decía a principios del siglo XVI. Y fíjate que hay un elemento ahí muy curioso, que es muy llamativo, ¿no? Que cuando irrumpe este fenómeno de la Revolución Francesa en Europa, Mm. a finales ya del siglo XVIII, ¿no? Comienza todo este fenómeno de la Ilustración. Obviamente, América Latina no está al margen de esto, ¿no? De alguna manera comienza a absorber no tan solo las ideas, sino también
un poco la noción de qué es lo que estaba ocurriendo, que era lo que poco a poco empezaba obviamente generaba preocupación, incertidumbre, como puede estar ocurriendo ahorita mismo en Ucrania, ¿no? Que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el Ya, nuevo orden, ¿no? ¿Qué papel va a llegar a desarrollar ahora los poderes hegemónicos, ¿no? Va a volver a haber otro nuevo equilibrio de poder. O sea, esa misma incertidumbre se esparcía por aquella América hispana desde de su tiempo. Y en ese sentido es llamativo que cuando ya comienzan los procesos de independencia de Hispanoamérica, que en su momento ya hiciste algún tipo, un comentario previo al respecto, empieza como que a absorber todas estas ideas del republicanismo francés, de la revolución, de la república como concepto, ¿no? Y en ese sentido, comienza como que a resurgir el auge de una nueva versión de esta leyenda. Digamos como que en su momento, en el siglo XIX, se consigue en esta cultura revolucionaria republicana francesa como que un nuevo impulso, pues como un nuevo auge, no, en ese sentido, ¿crees tú que este podría ser como el inicio de esa visión negativa, pesimista y denostativa del Imperio Español? sí, es una visión que ya tiene, pues, es la renovación, porque la leyenda negra no es un hecho, como decir, un hecho ya acabado, es un proceso que se desarrolla. Entonces, la leyenda negra permanentemente se renueva y cuando se renueva, pues se olvida en los momentos de paz, de tranquilidad, pero se renueva en los momentos, ¿no? De un malestar político, y esto fue la necesidad de independizarse, ¿no? de un régimen absolutista, porque el desacierto de los monarcas ha sido total, ¿no? De los monarcas en España. Del monarca de todo, no, de toda Hispanoamérica, de todo Hispanoasia. Entonces, el desacierto ha sido total porque no eran territorios que estaban acostumbrados al absolutismo ni al centrismo, Claro. absolutamente desbarajustado, que no tenía nada que ver con la realidad Lo cual de de alguna los manera territorios. desmonta esa idea tan habitual, pues sobre todo en el viraje a la izquierda en América Latina del siglo XXI, de querer ver que lo español era, y lo monárquico, pues Mm. era algo de alguna manera que había que luchar contra ello, ¿no? Y que representaba un yugo, algo que suprimía libertades, que esclavizaba, ¿no? Y de alguna manera este testimonio que nos estás contando, pues de alguna manera hace un gran contraste con esta visión muy Sí. politizada de la historia. Exactamente, porque, a ver, el monarca históricamente en América todo lo contrario, ha sido siempre viva el rey y que caiga el mal gobierno, es decir, el gobierno local, ¿no? Es muchas manifestaciones, muchas revueltas de, si vemos, ¿no? También hay varias crónicas sobre esto, es decir, viva el rey y que caiga el mal gobierno, que desaparezca, ¿no? Y esto es precisamente lo que durante 2 siglos ha sido así, pero luego llega un rey que es un autoritario que no entiende la realidad histórica de los territorios ni la propia España, ¿no? Es un traidor a la propia España, Fernando VII. Entonces, y con este monarca no había posibilidad de lidiar ni en propia España, ¿no? Porque muchos liberales se han ido, es decir, ha sido un total desastre. Entonces, claro, no podemos ahora reducir 2 siglos a una figura de un rey. Entonces es una confusión que pues a la brocha gorda, claro, la izquierda, la extrema derecha o quien sea, ¿no? Ya de Claro, las ideologías políticas es que ya lo utilizan como les da la gana. Y entonces esta es la visión, o sea, la monarquía como tal no era problema, el problema era el mal gobierno. Y hay otra historia que es absolutamente cultural porque muchas veces olvidamos de un asunto clave. Las independencias fueron hechas por los criollos mestizos, ¿no? Porque ellos lo que querían reivindicar es que ellos, es su territorio, han nacido ahí y quieren gobernarlo.
Porque ya se ha desarrollado tanto, ¿no? Y se ha desarrollado sobre todo la visión esta cultural, porque por ejemplo, el mensaje indigenista, que hoy parece indigenista, pero es una creación desde el siglo XVI, se desarrolló por los mestizos, los criollos, hasta algún que otro español o puro indígena, contribuye evidentemente en este discurso, porque hay muchísimos escritos y es una labor de siglos elaborar esta visión de que la Nueva España o Perú u otras, ¿no? La Capitanía de Venezuela, luego se separa Colombia, todos estos territorios tienen su propia entidad histórica y que además muchas veces se justifica a través de las civilizaciones, de los Claro. pueblos indígenas. Es todo un montaje cultural absolutamente fascinante. Claro, y es lo que explica de alguna Ujú. manera lo que lo hace sostenible, como, o sea, si había un Claro, yugo tan insoportable, si la vida era claro, tan hostil al comercio, a un mínimo margen de libertades y también de claro. prosperidad, pues es imposible justificar que haya, digamos, se haya extendido territorialmente tanto y mucho menos se haya extendido Sí, tanto en el tiempo, ¿no? O sea, más de 3 siglos. claro, 3 siglos. Sí. Claro, y que de Ujú. alguna forma, pues es lo que uno, hace pocas semanas tuve la fortuna de ir a San Antonio, Texas, y te Ajá. consigues un rótulo, un estilo de vida, un diseño de la propia ciudad, que es el mismo que te puedes conseguir en Cusco, en, en, Sí, te puedes conseguir en Mérida, Venezuela, o te puedes conseguir en Guadalajara, España, o en Cuenca, España. O sea, sí, estamos España y hablando de Cuenca, un exacto. formato que de forma contingente fue integrando capas de socialización, que es lo que hace que sea sostenible en el tiempo. Exacto. Y otra cosa muy importante, es que justo uno de los libros que tengo tuve que excluirlo del diccionario, pero propiamente dicho es el diccionario que trata del siglo XVIII y se llama la Ilustración en España e Hispanoamérica, porque muchas veces se dice, bueno, en América no, los propios hispanoamericanos, para ir no más lejos es el propio Octavio Paz, ¿no? El premio Nobel mexicano, que decía, no, no, es que él tenía un conflicto con la modernidad en España, Hispanoamérica, que nunca ha llegado, que somos retrasados, que nunca... No es así, no es así. Lo que pasa es que la historia es compleja y muchos documentos se han quedado fuera de los circuitos académicos, pero no por esto podemos permitir ahora, en el siglo XXI, no, en el año 2022 y más allá, podemos permitir seguir con los mismos tópicos. Es decir, que yo no digo que todo el mundo se lance a los archivos, no, eso es insostenible, pero sí que quiero subrayar que el propio, si vemos alguna obra de Alejandro von Humboldt, es que dice, "Pero si esos territorios es una maravilla, si hay científicos, médicos, biólogos, es que él montó toda su obra, ¿no? Gracias a la colaboración de los científicos hispanos, absolutamente, tanto en México, Claro, sobre todo, estuvo más tiempo, pero la ilustración es también parte de la historia de Hispanoamérica, igual que en España, es decir, que no puede haber ningún tipo de complejo de esto. Las ciudades es el renacimiento de Hispanoamérica, es decir, renacimiento, la ciudad ideal hecha la ciudad real, no en América, es decir, renacimiento, América tuvo renacimiento y tuvo ilustración. Y luego, evidentemente, las independencias y esto es, por así decir, ¿no? La historia. claro. Inés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Creo que este episodio ha sido muy completo y creo que es una muy buena invitación a reconciliarnos con nuestra historia, no con la historia mítica, falseada o denostada, sino con la historia tal cual fue, con sus luces y sus sombras, con sus héroes y villanos, con sus avances y retrocesos, ¿no? Y también con lo con esa gran diversidad de cosmovisiones que conviven y que a lo largo de los siglos pues han seguido mostrándose al mundo con todo su colorido y con toda su brillantez, así como en este caso pues lo tiene también tu testimonio. Así que muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por invitarme, Javier.